Señal directa. Estamos de regreso y vamos a ir a la línea telefónica. Vamos a platicar con Alexa Castro. Ella es analista del Observatorio México Cómo Vamos y con ella vamos a platicar de la revisión que hicieron del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Alexa, gracias por tomar esta llamada. Muy buenos días. Buenos días, Sonia y José Ángel, y de nuevo muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, si nos compartes más o menos cuáles son los ejes que ustedes revisaron y, bueno, por supuesto, cuáles son los hallazgos en esta revisión. Sí, como sabemos, el día de ayer pues marcó un momento muy importante en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, que fue su primer año de gobierno, lo que al final es una oportunidad de evaluar los logros, así como los pendientes que aún quedan y que todavía tenemos estos 5 años para solucionar. Entre los pendientes o los ejes principales que vimos, los dividimos como en algunos de materia económica y social que consideramos clave por su relevancia en otros indicadores en la economía y en el país. El primero que identificamos fue la necesidad de más energía eléctrica, ya que es un bien intermedio necesario para todas las actividades económicas e industriales del país. O sea, al final es lo que alimenta la actividad industrial y a nivel micro, pues obviamente es indispensable para el progreso social de los hogares. En este rubro, entre las medidas del gobierno que ya se han tomado, es que en febrero de 2025 se presentó el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional con horizonte 2030, con el objetivo de garantizar precisamente el abasto de energía eléctrica pues suficiente, sustentable, confiable para el desarrollo y el bienestar. También, de acuerdo con los pronósticos del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico, se estima que el consumo final de energía crezca a una tasa mayor que el PIB en el horizonte de 2038 y casi 60% de la energía hoy en día se genera por ciclo combinado. Entonces, en el Sistema Eléctrico Nacional observamos que CFE es la encargada de generar 54% de la energía eléctrica en el país, donde pues aún es necesario tener planes de coinversión entre el sector público y privado, sobre todo para proyectos de generación de energía limpia, que es donde tenemos que observar para el futuro. Y a nivel estatal, el mayor reto que se observa es la necesidad de mayor inversión en generación, transmisión y distribución de energía, donde en muy pocas entidades se observa un crecimiento anual y lo anterior es en gran parte posible por la inversión privada, que representa un 90% de la inversión total. Y por otro lado, también observamos que la inversión pública pues cayó en el último trimestre. De la mano con la inversión, otro de los pendientes clave es la investigación y desarrollo que son necesarios para innovar, producir y ser más competitivos, ya que observamos que a nivel internacional nuestro país aún se queda bastante corto en comparación a otros países, sobre todo de los procesos comerciales del TEMEC, como son Canadá y Estados Unidos, que Estados Unidos pues se lleva el primer lugar. Y en el paquete económico también pues no vimos muy buenas noticias, ya que el gasto público en esta materia sigue sin ser una prioridad y no se ve reflejado en las finanzas públicas. Hacia el futuro esto es clave si queremos avanzar a hacer una economía más tecnológica y más competitiva. Por otro lado, entre los pendientes sociales, observamos que para sostener la reducción de la pobreza, que pues mucho se presume en esta nueva administración, es necesario y es clave tener mayor crecimiento y inversión. La razón es que pues indicadores como el PIB per cápita aún se encuentran estancados en niveles de 2017 y esto depende directamente del crecimiento. Y tomando en cuenta que organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial y nacionales como Banco de México y Hacienda, pues no vislumbran mucho dinamismo económico para 2025 y 2026. Entonces, tomar medidas para un mayor crecimiento es clave y entre ellas necesariamente tenemos que hablar de aumentar la inversión, que al final es lo que hace que las empresas crezcan, tener más trabajos de calidad para las personas. Y recordemos que 7 de cada 10 pesos que ingresan a un hogar vienen del trabajo. Entonces, pues para obviamente sostener este incremento salarial que ayuda mucho a mermar o a disminuir la pobreza, necesariamente tiene que ser por la vía laboral, porque es la mayoría de los pesos que ingresan a los hogares. Así es. También entre los lemas de la nueva presidencia está la prosperidad compartida. Sin embargo, para garantizarla, pues quedan pendientes muy importantes, como por ejemplo la inseguridad, donde pues se ha observado un deterioro en indicadores como la seguridad personal, la percepción de inseguridad en la entidad y otra muy importante para el desarrollo y la inversión de pymes y de nuevas empresas, que es la tasa de extorsión por unidad económica, que también nos da como pues un vistazo importante de condiciones que se deben de tener para tener mayor inversión y que, por ejemplo, pymes puedan trasladarse a hacer grandes empresas en algún momento. Y esto refleja un reto al Estado de Derecho, aunado a procesos que ya tenemos en cuanto a certeza jurídica. También para la prosperidad es necesario generar más empleos de calidad. Y a agosto de 2025 pues tenemos una cifra muy alarmante en donde vemos que solamente se han generado 216,000 nuevos puestos de trabajo en lo que va del año. Como referencia esto es muy bajo en comparación al mismo mes de otros años.
Y en sectores clave para la economía y el Plan México, como las industrias de la transformación, es todavía más alarmante que no solamente no hemos generado casi nada, sino más bien hemos perdido. Entonces esto nos aleja más del cumplimiento, por ejemplo, de la meta 3 del Plan México, que pues plantea esta generación de 1.5 millones de empleos en manufacturas. También, si no se generan más empleos formales, difícilmente se podrá atender otras problemáticas como la falta de acceso a servicios de salud, porque en nuestro país sí su condición laboral está muy ligada a este tipo de carencia, donde hay que incorporar a más de 40 millones de personas y también, como vimos en los paquetes anteriores, en el nuevo, pues se gasta menos de lo recomendado por estándares internacionales en salud. Actualmente pues, es 2.4% del PIB. Por último, también incorporar a más mujeres al mercado laboral remunerado es la única forma de hacerlas partícipe de la prosperidad compartida, ya que existe una brecha muy importante en participación laboral, o sea, de 30 puntos porcentuales, y esto se ha mantenido constante a lo largo de los años. La razón es que las mujeres dedican gran parte de su tiempo a labores domésticas, por lo que pues no les pagan, y sin un sistema nacional de cuidados pues difícilmente podremos vencer esta barrera para que las mujeres puedan salir, conseguir trabajos que les paguen mejor y así habilitar su libertad económica, que está pues íntimamente ligada con la prosperidad. Estos son algunos de los ejes y pendientes. Obviamente no es una lista cerrada, sin embargo pues son los que consideramos más importantes y obviamente desarrollamos mucho más en nuestra publicación. Alexa, y por supuesto que tendremos que darnos un clavado en toda esta publicación con toda la revisión del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum. Me detengo en el tema de la infraestructura, la inversión en infraestructura, que ya nos ha mencionado que resulta relevante para continuar con el crecimiento del país y también seguir avanzando en el combate a la pobreza. La pregunta es, ¿cómo hacerle, si se puede sacar de los datos recabados de México, cómo vamos, a partir de que pues recursos hay, pero limitados, y en buena medida se han ido a compromisos con programas sociales que ya no se pueden retirar de ahí? Es decir, ¿de dónde tendría que salir entonces este dinero para invertir en mayor infraestructura? Sí, en el tema de infraestructura es clave lo que acabas de mencionar, porque es importante entender cómo está estructurada la inversión en nuestro país. Y como mencioné, pues es 90% pública, privada. Entonces, en ese sentido, para mejorar en este aspecto de inversión en infraestructura, necesariamente tenemos que voltar a ver a la inversión privada. Sin embargo, no vamos a poder voltear a ver a la inversión privada si no mejoramos las condiciones para que la gente invierta, como es, de nuevo, el Estado de Derecho, la energía, la certeza jurídica, que estos son factores clave que hacen que los inversionistas quieran invertir en diferentes estados de la República, que también es importante no solamente centralizarlo a, por ejemplo, entidades manufactureras, sino también a, por ejemplo, entidades mucho más rezagadas como el sur-sureste, por ejemplo. Pero también pues es necesario garantizar este tipo de cosas, que al final sí son medidas que puede implementar el gobierno. Entonces, sí, el gobierno o la inversión pública tiene el 10% de la inversión, que es poco, pero ha ido cayendo. Entonces, lo importante es mantener la inversión privada y no dejar que caiga, que es como pues un dato que vimos en las últimas cifras de inversión que bajó como proporción del PIB, y es en gran parte porque bajó la inversión privada. Claro. Alexa, te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta entrevista. Por supuesto que será importante revisar este informe que ustedes realizan y esta revisión que hacen a los detalles. Y bueno, pues creo que en este primer año, que es el de despegue, pues nos puede permitir también conocer estos detalles, un poco lo que podemos esperar. Gracias y muy buen día. Gracias por la invitación y un saludo a su audiencia. Muchas gracias. Es Alexa Castro, analista en el Observatorio México. ¿Cómo vamos? Hacemos una pausa muy breve y regresamos con más información.